하나님의 말씀은 La palabra de 사도행전 Dios, 2장 Hechos 14절로 capítulo 2, 22절까지 versículo 14 hasta el 신약성경 21. 189페이지 Hechos capítulo 2, versículo 신약성경 14 hasta el 189페이지 21. Vamos a leer intercalado. 14절 베드로가 Entonces Pedro, tomándose de pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os se ha notificado, y oíd mis palabras, porque esto no será en los abrios, como vosotros sostenéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo que digo por el profeta Joel, el que en los días posteros dice Dios: derramaré mi espíritu sobre la carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre los siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré profecías arriba del cielo y enseñaré abajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y antes de que venga el día del Señor grande y majestuoso, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a decir dos veces: Dios cumple con su promesa. Vamos a decir todos juntos: Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Dios es quien cumple su promesa. Nosotros somos personas que creemos en Dios. Nosotros, la verdad es que nosotros no menospreciamos a Dios o el hecho de que nosotros sacrificamos delante de Dios, sino que nosotros somos personas que creemos en Dios. Y esto es algo que todo cristiano tiene que diferenciar y tener la certeza. Pero la verdad, y así es como tienen que establecer su fe. Pero hay muchas personas que hoy en día no lo tienen certero de esta forma, y es algo triste. Nosotros, la verdad, no servimos delante de Dios con nuestro esfuerzo o con, la verdad, con nuestra propia voluntad servimos a Dios, sino que nosotros dependemos y creemos y servimos a Dios según la voluntad de Dios. Según su voluntad, nosotros venimos delante de Dios. Y así es como dependemos y creemos y servimos delante de Dios. Por lo tanto, nosotros seguimos esa revelación de Dios, y es por eso que nos esforzamos. Y nosotros, según la revelación de Dios, nosotros obedecemos, y a través de esta revelación rendimos culto delante de Dios, y así también servimos a Dios. En 1 Samuel 15:22 en adelante, si vemos en las palabras del rey de Saulo, ¿qué es lo que podemos ver? Que se quejaba delante del profeta Samuel acerca de Dios. El profeta Samuel dijo: Dios desea la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios, y el escuchar la palabra de Dios es mejor. Y el prestar atención a los cruceros y de los carneros. Por eso, como las personas que hoy en día han manifestado la vida de fe, es fácil pensar que la vida de fe es un tipo de conciencia para dar sacrificio, en el cual uno tiene que esforzarse. O sea, piensan que solamente que la fe es un tipo de conciencia, y toman esa conciencia como si fuera parte de una buena vida de fe. Pero la conciencia también entra en la religión, en el misticismo, e incluso en el cristianismo también está la conciencia. Sin embargo, esta conciencia es una característica que tenemos para poder seguir la fe. Es un tipo de característica.
그보다 더 Sin 중요한 embargo, 것은 pero hay algo mucho 하나님이에요. más importante que es Dios. 여러분과 다시 말하면 우리 Si les vuelvo 계시를 a decir, 받는다면은 cuando nosotros 하나님이 recibimos la revelación, 모든 걸 간섭하시고 es que 하나님이 Dios 주장하지 intercede en 아니하시면 todas nuestras 아니 되는 cosas 것을 말하는 y 겁니다. domina en todas nuestras cosas. Por eso, si esto no es así, no puede ser hecho. Por eso, mi fe tiene que ser intercedido por Dios y también todas las cosas tienen que recibir, pues, supervisarse personalmente por Dios y mis acciones y mi fe por eso. Si no fuera conmovido por Dios, nuestra fe no hubiera podido ser hecha. En el caso de que si Dios no se hubiera encontrado en este lugar, todos nosotros hubiéramos inútiles. Pero en cambio de nuestro esfuerzo, que es el esfuerzo de que Dios decía, es obedecer a Dios y es la fe. Esta es la fe. La Biblia es compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento, por lo cual en cualquier tipo de generación, sea la generación antes o después de Jesús, podemos encontrar la promesa de Dios. Por lo cual, el creer, el depender y obedecer por completo la promesa de Dios, ¿qué es? Es la fe. Todos nosotros podemos escuchar y en este mundo la palabra promesa. Y entonces de la misma forma la Biblia es como esa promesa. Nosotros podemos encontrar entre los economistas que hay personas que sufren la bancarrota, pero esto no es porque ellos no hayan cumplido la promesa pues de a propósito, sino que llegaron a la bancarrota por diferentes condiciones. No hay forma de evitar estos momentos en el cual vayan a la bancarrota sin pues cumplir las promesas. De esta misma forma, la palabra de Dios es la promesa. Para que esta promesa no termine en bancarrota, Dios envía a su unigénito para cumplir todas estas cosas. ¿No es así? De esta misma forma, luego todas las promesas en el Nuevo Testamento nos han sido prometidas a nosotros los dones. En Romanos 8 podemos encontrar esas palabras, como Dios nos ha dado a nosotros a su Hijo. ¿Qué tipo de dones no nos dará a nosotros? Por eso primero Dios sacrificó al unigénito para cumplir todas las promesas. Entonces luego Dios ha sacrificado a su Hijo para poder cumplir con eso. Entonces, que Dios que ha sacrificado a su Hijo, entonces, ¿qué tipo de promesa no nos dará a nosotros? Estos dones, todas estas cosas, ¿por qué no serán hechas si nos ha dado a nosotros hasta su Hijo? Por eso, en el día de hoy, en el hecho de que ustedes y yo tenemos la fe, ¿qué es que si nosotros, es el hecho de que nosotros tenemos o hemos obtenido la promesa de Dios. Pero entonces las personas de hoy en día que creen en esa promesa nunca se cansan de su vida de fe porque tienen esa promesa. En otras palabras, es lo mismo que las personas que han ahorrado su dinero en una cuenta bancaria, aunque han recibido su salario, ellos han apartado un poco de este dinero para poder ahorrar. Pero entonces ellos se han esforzado para poder, y han vivido sus vidas tratando de apartar un tipo de dinero. Pero como este dinero está en el banco, entonces los intereses comienzan a subir. Pero como está ahorrando, aunque en su exterior pueda verse como si no tiene dinero y está así y tiene una gran dificultad. Y parecía, pero dentro de él tiene esa satisfacción y alegría dentro de él. ¿Por qué? Porque sabe de que su dinero en esa cuenta bancaria está siendo ahorrada y acumulada. De esta misma forma, aunque en el exterior, en ese mismo instante, puede verse que sea pobre, en otra parte, pues sabe de que en otra parte está trabajando y está llegando a un punto en el cual está comenzando a acumular el dinero. De esta misma forma, las personas que tienen la promesa de Dios, aunque la obra de servir al Señor puede verse como cansado o puede sentir como un tipo de trabajo, en su corazón puede depender en esa promesa y sabemos de que esa promesa será cumplida en mí.
Y como con esa fe de esa promesa, y aunque tenemos ese gran gozo de esa promesa, entonces tenemos ese poder para sobrepasar toda persecución y dificultad. Sin embargo, algunas personas menosprecian por completa esa promesa de Dios. Digamos que esa persona ni siquiera recibe esa promesa. Pero entonces esa persona cuando piensa que cada día tiene que ofrendar en el día del Señor, entonces le importa que tan pequeño, no importa que tan pequeña sea esa, pues en ese dinero que esté dando, pues la verdad piensa que cuán dinero sería esto cuando se ha acumulado luego de un mes o un año. Entonces, como no tiene esa promesa, no tiene ese gozo en él, siente que está perdiendo el dinero. Sin embargo, si esa persona tiene esa promesa, entonces tendrá ese gran gozo por esa promesa. Por eso nuestra fe es tener la promesa de Dios. Es por eso que nosotros creemos y dependemos de esa promesa. Pero entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde es dada esa promesa? Esa promesa no es dada en las personas que están muertas, sino en las personas que están vivas. O por eso, esa promesa fue dada en el cuerpo de las personas. En el día de hoy, ustedes y yo tenemos esta carne. Dios da su promesa en esas personas que tienen esta carne. La promesa de Dios no tiene ninguna relación con las personas que ya han dejado este cuerpo o ya han abandonado este cuerpo. Por lo tanto, solo cuando uno tiene esta carne, podemos recibir la promesa de Dios. Y en nuestra carne podemos creer en la promesa de Dios. Solamente en esta carne. Cualquiera ama a su carne. Todos cuidan de su carne, pero no podemos expresar con palabras cuánto sufre nuestra carne. En ocasiones que sentimos que nuestra carne es cómoda, pero hay momentos en el cual que no lo es. Mire con cuidado. Esta carne no nos puede pedir lo que nosotros queramos o no sabe la situación, lo que las condiciones que ocurrirá. Lo único que nuestra carne quiere es el comer, no importa si el precio del arroz sube o no. Sin importar que, pues la verdad, tiene que comer esos 3 veces al día. Y sigue pidiendo de comer. Hay muchas cosas que la carne nos está pidiendo a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que comer y luego tenemos que beber. Tenemos que comer y beber constantemente. Por eso cuando calculan la población, preguntan, ¿cuántas cabezas viven en esta casa? ¿Qué significa esto? ¿Que cuántas personas comen en esta casa? Pero la verdad, esto no tiene solamente el problema de comer, sino que también tiene que vestir y también al dormir tiene que pues tener las cobijas. O sea, la carne necesita tantas cosas. Y también no es en el día de hoy, no es el hecho de que muchas personas que dicen tengamos muchos hijos, sino que solamente dicen que tengamos solamente un hijo para no ser esclavo de esta carne. Esta carne no es un problema así fácil de tratar. Es por eso que todo lo que se convierte, todos nos convertimos en los esclavos de la carne, porque tenemos que esforzarnos por la carne, pero luego llegará en un punto que tendrá que volver al polvo de la tierra. Tendrá que volver al polvo de la tierra. No importa qué tan buenas cosas tendrá en la carne, pero la verdad es que todas estas cosas no serán en gran ayuda, porque él tendrá que morir. Por eso hay muchas personas que quieren mantener la carne por mucho tiempo. ¿Ustedes conocen la razón de esto? Uno no desea tener la carne por un largo tiempo porque le gusta. Aunque la carne se envejece y comienza a tener arrugas y ya no tiene dientes, pero de todas maneras quieren comer y quieren seguir vivir. Pero cualquier razón por la cual es esto, aunque uno le dice a las abuelas que tienen que vivir por mucho tiempo, muchos de ellos dicen como, ay, yo tendré que morir rápido. Yo nunca he escuchado a ningún anciano que se haya sucedido, solamente los jóvenes he escuchado que se suicidan, no los ancianos. Porque es
esto? Porque ellos quieren vivir. ¿Pero por qué es esto? Es porque ellos temen a la muerte. Porque temen a la muerte, quieren vivir por mucho tiempo. Como temen a la muerte, quieren vivir por mucho tiempo. Como sienten que esa muerte ya está cerca de ellos, ellos temen la muerte y por eso quieren vivir. Por eso que nos dice la Biblia a nosotros, por el temer de la muerte, están durante toda su vida sujetos a la servidumbre. La carne teme a la muerte. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna esperanza. No tiene ninguna esperanza. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, la carne es polvo y volverá al polvo de la tierra. No importa qué tan grande es la carne, tendrá que volver al polvo de la tierra. Aunque si una persona, digamos, que haya estudiado mucho toda su vida, aunque esta persona haya estudiado mucho, si vuelve al polvo de tierra, todo este estudio será en vano. Como ustedes también han visto frecuentemente en los periódicos, algunas personas que han entrado a universidades prestigiosas, pero terminan suicidándose. Estas personas que se han esforzado y estas personas que han aprendido en muchas cosas, pero terminan suicidándose. O también hay un erudita que crece y entonces lo que hace es enseña a sus discípulos y de esa misma forma entregan y enseñan esta sabiduría que tienen a sus discípulos, y aunque mueren, esta sabiduría que ha tenido ha dado a sus discípulos. Por eso la carne, aunque sí desaparece en ese tiempo, es el fin. Aunque uno tenga un gran honor en su nombre, si muere es el fin. Nosotros podemos encontrar en el pasado esas personas que han sido, esos políticos que han sido partícipes de esos movimientos de independencia. Qué grandes eran ellos. Pero ellos, la verdad, han desaparecido. También las personas de hoy que han estado en este lugar, ¿será que ustedes van a poder vivir más de 100 años? Yo creo que no hay ninguna persona que vaya a vivir más de 100 años. Pues obviamente habrán personas que vivirán más de 99 años. Pero la verdad, todos ellos volverán al polvo de la tierra. Todos volverán al polvo de la tierra. Y es algo que Dios nos ha dicho a nosotros. Tú tendrás que sudar para trabajar, pero al final volverás al polvo de la tierra. Al final volverás al polvo de la tierra. Uno regresará completamente al polvo de la tierra. Al final te envolveremos al polvo de la tierra, por completo. También el apóstol Pablo nos dice a nosotros, mientras estemos en esta carne, la carne no podrá complacer a Dios. ¿Por qué? Todas las cosas que nacen de la carne son enemigas de Dios. Esto nos dice en Romanos 8:6. También nos dice a nosotros, por lo tanto, no hará la obra de Dios, sino que ni siquiera la podrá hacer. También en Pablo nos dice en Gálatas 5, los deseos de la carne es en contra del Espíritu Santo. Los deseos de la carne van en contra del Espíritu Santo. No podemos complacer al Espíritu Santo con esta carne. ¿Por qué? Porque vamos en contra de ella. Esta carne. Por esta carne, el hombre no puede ser un ser admirable delante de Dios. Y también la carne puede ser rota como vasijas de barro. No tiene ningún valor en ese instante. En nuestra iglesia había un diácono que era de buen parecer. Pero esto era cuando había edificado la iglesia. Pero entonces este diácono de repente murió. Pero entonces en ese momento que ya había muerto ya era feo. Por eso no importa aunque esa carne ha sido tan grande, pero entonces en ese momento su carne, en su cuerpo, muere. Entonces ya no quiere uno, ni siquiera lo puede ver. Pero de todas maneras, Dios nos da a nosotros esa promesa en nuestra carne. Dios tiene ese encuentro con nosotros cuando tenemos la carne. Es decir, con la carne, Dios y en nuestro espíritu, y Dios puede tener ese encuentro. Dios tiene ese encuentro con nosotros cuando tenemos esta carne. Por eso cualquiera que tiene esta carne, la verdad tiene esa oportunidad de tener ese encuentro con Dios, pero si muere ya no tiene ninguna relación con Dios. ¿Qué tan agradecidos tenemos que ser nosotros de que nosotros tenemos esta carne?
Como nosotros tenemos la carne, podemos tener el encuentro con Dios. Y también Dios derrama su Espíritu Santo dentro de nosotros, en esta carne. Cuando esta carne es como vasijas, cuando se quiebra, no tiene ningún valor. Entonces, como Pablo nos dice en 2 Corintios 4:7, la carne es como vasijas de barro. Tenemos este tesoro en estos vasos de barro, por lo cual el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos el Evangelio que el Señor nos ha dado a nosotros y tenemos esa identidad de ser hijos de Dios, algo que Dios nos ha dado a nosotros. Aunque la carne puede verse como algo que sea miserable, esto la verdad no tendrá ningún valor. Pero yo en el pasado sentía como eso no tenía ningún valor. Pero ahora yo doy gracias delante de Dios porque cuando tenemos la carne podemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero ¿qué es el arrepentirnos a nosotros? Nosotros arrepentirnos es para dar que Dios more en nosotros. Dios no mora dentro de nosotros y si somos sucios. Solamente mora en las carnes que son santas. Por eso Dios hace cuando nosotros seamos santos. Dios hace que Él more dentro de nosotros. Y en el caso si Dios no mora en nosotros, entonces esta carne, si en el momento que se quiebre, no servirá de nadie. Entonces, ¿qué es lo que suceda cuando la carne comete el pecado? El que recibe la responsabilidad es el Espíritu. Por eso es la razón en la cual Dios nos advierte a nosotros. Cuando la carne se divierte y quien peca, el Espíritu es quien toma toda responsabilidad sobre ello. Es por eso, como nos dice a nosotros, la muerte ya ha sido determinada, luego recibirá el juicio. Ciertamente vendrá el juicio. Es por ello que mientras tenemos la carne, no tenemos que pecar. En el caso de que sí pecamos cuando tiene la carne, entonces tiene que arrepentirse rápidamente cuando tiene la carne. No hay oportunidad de arrepentirnos si no tenemos esta carne. Solamente cuando tenemos la carne podemos arrepentirnos. Como vemos la historia del rico y el Lázaro, luego de que murió el rico trató de arrepentirse, pero ya no tiene la oportunidad de hacerlo. O sea, no habrá ninguna persona que vaya a mojar su dedo y le dará agua en su boca. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros tenemos la fe, la vida de fe, es que nosotros tenemos que arrepentirnos cuando tenemos la carne. Nosotros como cristianos tenemos que recibir el arrepentimiento y así tenemos que recibir el perdón de pecados y así dentro de ella tenemos que ser santos. Si mi carne es sucia, mi espíritu también es sucio. La carne es quien comete el pecado y mi espíritu es el quien tiene que tomar la responsabilidad de esto. El que piensa es la carne, pero mi espíritu es quien tiene que tomar esa responsabilidad. Es por eso cuando nosotros tenemos la carne tenemos que ser santos. Por eso la cual nos dice a nosotros que seamos santos. Cuando tenemos la carne tenemos que tener la fe. Sin la carne no podemos tener esa fe. Por eso en 1 Corintios 15, que nos dice a nosotros, hay algunas personas que reciben el bautizo por las personas que han muerto. ¿Qué significa esto? Que hay algunas personas que entre sus familias han muerto desde antes, pero entonces ¿qué piensan? Que es desafortunado esto. Ahora que ellos conocen acerca de la fe, de que ellos que ahora que se han escuchado de esa fe, de que si tienen que morir con Cristo y luego tienen que revivir con Cristo. Pero como sienten desafortunados por esas personas que han muerto, entonces esas personas, como sienten esa tristeza en ellos, entonces ellos sobrepasan esa ley, ese mandamiento y la promesa de Dios. Y ellos piensan, ay, ¿será si yo tomo en cambio de ellos, estas personas que han muerto, ese bautismo, será que ellos recibirán esa fe y recibirán esa resurrección? Pero entonces, ¿qué nos dice? No importa cuándo, en el momento que mueren, no importa lo que las otras personas hagan, todo esto será en vano. Hoy en día hay muchas personas, muchas sectas que enseñan que esas personas que dicen que si ellos se esfuerzan en esta tierra, de pronto las personas que han muerto podrán recibir la bendición. Hay muchas personas que engañan de esta forma. Pero una persona, en el momento que muere, no hay forma de que vaya a volver. No hay forma que pueda volver y entregarle y hacer algo de eso. Lo único que uno puede hacer es prepararle un funeral. No hay forma de que ese espíritu de esa persona vaya a volver y tener esa oportunidad. Aunque uno pueda decir, ay Señor, vuelva por ello. Pero entonces,
Por la forma para que uno dice, ay Señor, haz que esta persona pueda resucitar, es para que tengas oportunidad. Pero si esa persona resucita, eso será un gran alivio. Pero la verdad, sin esta carne no hay forma, no hay otra una oportunidad para que esta carne vuelva a tener esa oportunidad. Si mientras nosotros tenemos esa carne, no. Si no recibimos la promesa de Dios, si no volvemos a nacer en el Espíritu de Dios, si no volvemos a poner los dones de Dios, luego de que dejamos esta carne, no podremos tener esto, no podemos tener esta oportunidad. Cuando tenemos esta carne, si no nos revestimos de la sangre de Cristo, si no nos revestimos la sangre de Cristo, entonces luego de que dejemos esta carne, no podremos tener esa oportunidad de poder revestirnos de la gracia de Dios. Por eso, cuando nosotros tenemos esta carne es algo bueno. Por eso nos dice a nosotros el Espíritu es enviado en la carne. Que hay muchas promesas que nosotros podemos encontrar en el pasaje bíblico en que nos dice, sea hombre o sea mujer, recibirá la promesa de Dios en su carne. Sea viejo o sea joven, sin importar el sexo de esa persona, Dios enviará el Espíritu Santo a toda carne. Y luego, ¿qué es lo que ocurrirá? Los jóvenes verán visiones. Hoy en día, el hecho de que nosotros tenemos que ser espirituales, para que así cuando Dios nos sea enviado en la carne, según la promesa, tenemos que recibir el Espíritu Santo en nuestra carne. Y en la carne es espiritual hasta el punto de que nuestros ojos puedan abrir nuestros ojos espirituales. Como nuestros ojos espirituales no han sido abiertos, no pueden ver el cielo y no pueden ver al Señor. También los ancianos, cuando tienen la carne, que tienen bueno, sería que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y cuando ellos sueñen, puedan soñar espiritualmente. ¿Qué tan bueno es esto? Así es como fue dado la carne, no cuando hemos dejado esta carne, sino que cuando nosotros tengamos esta carne, nos da dado a nosotros esa promesa de que nosotros podemos ver. Y así nosotros tenemos que recibir, tenemos que orar, dame el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es derramado en la carne, tenemos la oportunidad de poder seguir el Espíritu Santo, de seguir la fe, de poder el poder, la sabiduría, las cosas del cielo, la bendición de Dios. Si el Espíritu Santo es derramado en la carne, hay muchas cosas que podemos hacer cuando mora en nosotros. Hoy, en el día de hoy, piensan que ellos como han recibido el Espíritu Santo. La verdad, blasfeman y desobedecen al Espíritu Santo por la pereza, por la incredulidad y el pecado. Qué tan triste esto. Si en el día de hoy, si ustedes y yo, si nos volvemos y entendemos a cada uno de nosotros, ustedes recibirán esa promesa de Dios. Como en el día de hoy piensan que su carne es mayor, es por la razón por la cual menosprecian la promesa del Espíritu Santo y llegan a pecar. Pero la Biblia que nos dice, ustedes no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando el pecado, si ustedes pecan mientras viene la carne, el Espíritu Santo se entristece. Si ustedes no dependen del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros no apaguemos el Espíritu Santo. Queridos hermanos, en el día de hoy, pensemos en el día de hoy, somos personas que hemos tenido la carne. Esta carne es como vasijas de barro. Si en el momento que se choca, se rompe. Cuando por favor, oremos en este momento, Señor, derrama en nosotros el Espíritu Santo. Derrama el Espíritu Santo en esa promesa que nos has dado. Y la verdad, como nosotros no conocemos el Espíritu Santo, la verdad, son ignorantes a esto. Nuestra carne puede caer y puede romperse. En este momento, cuando nosotros tenemos esta vacía que es frágil, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Dame el Espíritu Santo, dame el pacto, derrama tu Espíritu Santo. Mira que mi carne es débil, dame el poder, haz que yo sea santo. Y como la carne es el pacto, nosotros tenemos que derramar este Espíritu Santo dentro de nosotros. Les digo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en este momento. Oremos para que dentro de nosotros, aunque nuestra carne es débil, sabemos eso, es que el Espíritu Santo venga en nosotros. Que el Espíritu Santo venga en nosotros. Para que ustedes son como esas vasijas, para que ustedes dentro de ustedes tengan ese tesoro dentro de ustedes, tengan esos dones y el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.